In the name of the Father, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Al celebrar un año más de la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of Genesis. Lectura del libro de Génesis. God said to Noah, Dios dijo a Noé y a sus hijos: See, I am Yo hago un establishing my pacto con covenant ustedes y con with your sus descendants after descendientes, you, with every con living todos los creature, animales que with los you, acompañaron, all the birds, and aves, various tame ganado y and wild fieras, animals y con todos that were with los you que salieron del out of arca the ark. y ahora viven en la tierra. I will establish my Hago un covenant pacto with con you, ustedes. that never again shall all El bodily diluvio no volverá a destruir la vida, by the waters ni habrá otro diluvio que devaste shall la not tierra. be another flood Y Dios to devastate añadió: the earth. God added, Esta This is the es la señal I am giving for que all pacto ages to come. que hago con ustedes y con todo lo que vive con ustedes, para todas las edades. I set my bow in Pondré mi arco en el cielo como señal de mi pacto con la tierra, and the earth. cuando traiga nubes I sobre bring la clouds tierra. over the earth, and the bow Aparecerá en las nubes el arco iris, y recordaré mi pacto con ustedes between me y con and you, todos los and all animales, human beings, y el diluvio so that the waters no volverá again a come destruir upon los destroy vivientes. all mortal beings. Verbum Domini. Tu senda, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tu senda, Señor, y enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tu senda, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza.
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia. Por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que aguardan tu alianza. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. A reading from the first letter of Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Con este Espíritu fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios aguardaba en tiempos de Noé, mientras se construía el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente lo salva, que no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura para la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundo Marcum. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Verbum Domini.
Lent is a special time during La Cuaresma es un tiempo especial durante el año litúrgico for the solemn en celebration of the el cual nos preparamos para la solemne celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Holy Week, la cual celebramos durante la Semana Santa y Pascua. It is, in a sense, our 40-day Esencialmente es nuestra preparación de 40 días, nuestro retiro de 40 días con el Señor, for what we're going to do para lo que vamos a hacer, Easter Vigil. ya sea durante la vigilia de Pascua o el domingo de Pascua. What is that? ¿Y en qué consiste esto? Renew our baptismal promise. Hemos de renovar nuestros votos bautismales. Probably Hace años, probablemente cuando éramos recién nacidos, brought us to the church nuestros padres nos llevaron a la iglesia on your y behalf. First of all, what les hicieron una pregunta a nombre de nosotros. Primero, Joshua David. There's a picture ¿qué nombre of that. deseas darle a este niño? En mi caso fue Joshua David. Hay una foto de mi padre cargándome en sus brazos con mi madre al lado. What do you desire Todavía la recuerdo hasta el día de hoy. in my case, Joshua Y segundo, ¿qué deseas para él, para Joshua There were David? several answers to this question. Y había varias respuestas para esta pregunta. Bautismo, fe, vida Entrance to eterna, the church. ingreso a la iglesia. Probably the most Probablemente la respuesta más común que escuchamos es bautismo. three other responses happen Las otras tres respuestas ocurren como resultado del bautismo. through baptism. We are A través del bautismo recibimos la virtud teológica de la fe. through baptism God dwells A través del bautismo, Dios mora en nuestra alma. A esto le llamamos la gracia santificadora. Through baptism we are Y a través del bautismo nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. also the doorway El bautismo también es la puerta de entrada sacramental life. a la vida sacramental entera de la iglesia. Each year the church gives Cada us año, the la opportunity iglesia nos da la oportunidad de renovar estos votos bautismales y de renunciar al pecado, to renounce Satan, de renunciar a Satanás profess the y de profesar la fe de la iglesia que nos ha sido transmitida. church takes this La very iglesia toma esto muy en serio. this time of Lent, Este tiempo de Cuaresma es un tiempo de preparación, if you will, un viaje, podemos take decir, more seriously than ever our para call que hemos de tomar, para tomar más en serio nuestro llamado a ser discípulos de Jesucristo, to be witnesses to nuestro llamado a ser testigos de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra testigo martyr, en griego? Mártir, to lay down our lives, entregar nuestras vidas maybe not por red Jesucristo, martyrdom, tal vez no en el martirio rojo, but certainly by white martyrdom, by the pero sí daily ciertamente en el dying of martirio blanco, nuestra muerte hacia nosotros self, by the mismos a daily diario, struggle of the Christian life. la lucha diaria de la vida cristiana. These 40 days Estos 40 días son un recordatorio del escape de los israelitas de la esclavitud de los egipcios y su before reaching recorrido en el desierto durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida. reminder of the También es un recordatorio de los 40 días y 40 noches de la tentación del Señor ante Satanás en el desierto, the Father of lies. cuando hizo batalla en contra del padre de las mentiras. Privileged time of the liturgical year. La Cuaresma es un tiempo privilegiado dentro del año litúrgico en donde tal vez podemos hacer la siguiente pregunta. What are the main obstacles? ¿Cuáles son los obstáculos principales en mi vida? What is keeping me ¿Qué es lo que me impide aceptar más plenamente la vida cristiana? ¿Y What are my quote unquote cuáles son mis, entre comillas, pecados preferidos? Los pecados que parecen mantenerme encadenado, los pecados que parecen aparecer una y otra vez en mi vida. La Iglesia no pierde tiempo en proclamar la declaración fundamental de la vida cristiana. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esta es una de las cosas que el sacerdote podremos decir. Hay dos opciones en el miércoles de ceniza cuando
coloca ceniza sobre la frente. You are dust, and to dust Recuerda que eres polvo y al polvo regresarás. one which Y la otra, even better, que me gusta incluso más, arrepiéntete y cree en el Evangelio. repentance. El arrepentimiento no es una opción para el cristiano, It's an essential es ingredient ingrediente esencial in life. para la vida cristiana. Repentance El arrepentimiento recognizing our es reconocer nuestra debilidad, recognizing our reconocer nuestra fragilidad y elevar la voz hacia Jesús, el Salvador de la humanidad, diciéndole que le necesitamos, need a savior. que necesitamos un Salvador, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Simply put, repentance Para decirlo de forma sencilla, el arrepentimiento es reconocer que Dios existe y que nosotros no we're somos not the center ese of the Dios. universe, Nosotros no somos el centro del universo, sino Dios. and that we need Y Almighty. que necesitamos a Dios Todopoderoso para todo. Saint Francis would put it San Francisco in this way. lo decía de la siguiente forma, en dos preguntas. Who are you, Lord God? ¿Quién eres tú, Señor Dios? Who am I? ¿Y quién soy yo? Who are you, Lord God? ¿Quién eres, Señor Dios? Who am ¿Y I? quién soy yo? And his answer was, Y su respuesta fue, I'm a useless worm Soy and a servant. un indigno gusano, Recognized his un indigno siervo. need and Reconocía su absoluta necesidad y dependencia de Dios Todopoderoso para todas las we cosas. recognize Nosotros that we need God. reconocemos que necesitamos a Dios en nuestras vidas de esta forma, Without God, we are que sin nothing. Dios no somos nada, That without God, we are que sin Dios spiritually bankrupt. estamos espiritualmente en la quiebra, para decirlo así. Repentance is El arrepentimiento our need of es recognizing our need. nuestra necesidad o reconocer nuestra necesidad, nuestra sed de Dios. Even before we thirst for God, Incluso antes de sentir sed de Dios, tenemos que reconocer que Dios siente sed de hear nosotros. this in a couple Esto lo hemos de escuchar en un par de semanas, when we read cuando at leamos the well, a la mujer, sobre la mujer en el pozo, story of the woman at the una well. la historia larga de la mujer en el pozo. Escucharemos acerca de la sed de Dios One of us. por cada uno de nosotros. His love is what created El amor de Dios es lo que nos creó, su amor es lo que His nos love mantiene y su amor es sanctifies us. lo que continuamente nos santifica en todo momento del día. We must do everything Hemos de hacer todo lo posible para evitar el pecado y la tentación del pecado. Hemos de cultivar esta actitud de odio total hacia el pecado, total abhorrence for sin. aborrecimiento total hacia el pecado Obstacle y cada obstáculo que pueda mantenernos union with God, alejados de la unión con Dios, from staying in God's friendship. alejados de la amistad de Dios. What are we watching or perhaps ¿Qué reading? es lo que vemos o Television, leemos? ¿Qué es lo que vemos en televisión, en internet y también en las redes sociales? is it cultivating ¿Se trata de cosas que cultivan esta vida de caridad en nosotros, esta vida de santidad? is it garbage? ¿O se trata de basura? Perhaps a good question to ask. Tal vez es una buena pregunta. There's an old saying, Hay un viejo refrán que dice, garbage out. si pones basura, lo que sacas es basura. Lo que ponemos en nuestras almas, Through reading, ya sea a través de la lectura o las ventanas de nuestra alma, los ojos. what are we putting into ¿Qué it? estamos poniendo en nuestras personas? Ourselves? ¿Qué estamos usando como combustible, como alimento? Are we forming our ¿Estamos formando nuestras conciencias basadas sobre la verdad o estamos deformando nuestras conciencias con las más recientes modas de la cultura? And a huge danger is not Y un gran peligro es no tener what we allow into us. defensas en contra de lo que permitimos entrar. Es un gran peligro. The media has the ability Los medios de to comunicación desensitize tienen la us to what facultad de reality really
quitarnos la sensitividad ante lo que es la realidad. Puede enturbiar nuestro intelecto y oscurecer nuestro juicio. Y si todos somos honestos, todos podemos ver cómo esto ocurre en nuestras vidas. Nos quita la sensitividad ante la verdad, ante la realidad, ante lo que la realidad verdaderamente es, ante la verdad, ante Dios mismo. Lo que significa ser una persona humana. Lo que significa haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nos hemos desensibilizado tanto como cultura que permitimos casi cualquier cosa y no ponemos obstáculo. No hay brújula moral, no hay estándares morales. It is hard to judge what is right and wrong when we are so desensitized, isn't it? Es difícil juzgar lo que es bueno o malo cuando hemos permitido la sensibilidad ante lo que es hermoso y ante la verdad. Un ejemplo de esto sería esa horrible película 50 sombras de Grey que acaba de salir hace poco. No es el momento aquí no es el tiempo apropiado aquí en la homilía para hacer una inspección, una crítica de esa película y los horribles efectos, a largo plazo que puede causar en los individuos y en la sociedad en general. Pueden leer muchos buenos artículos y diálogos acerca de esto, de por qué esta película y por qué estos libros son moralmente terribles. En otras palabras, esta película y los libros en los que está basada la película no son compatibles con la vida cristiana. Punto. Cualquier cristiano que toma su fe en serio no puede justificar leer o ver esta película. Se ha dicho, bueno, Padre, tengo que leer estos libros y ver la película para saber de qué se trata, para poder dialogar con la gente. Pamplinas. Wrong is wrong. Cuando algo es malo, es malo. Esta película sería un pecado verla. Y la última vez que verifiqué, la pornografía es un pecado mortal. Así de simple. Esto es lo que es. Es un pecado mortal. Cualquier persona que lo haya visto, por favor, por el amor de Dios, arrepiéntanse y confiesen. Es un pecado mortal. No permitan que la oscuridad de nuestra cultura los ciegue, por favor. Eso es lo que la cultura es capaz de hacernos. Es capaz de cegarnos ante la realidad, es capaz de cegarnos ante la verdad. Y tal vez yo esté ya predicando a los conversos, tal vez todos los que nos están mirando y escuchando completamente opinen lo mismo sobre esto, pero yo sé que tal vez haya algunos allá afuera que hayan visto esta película o que tal vez quieran verla o tengan planeado verla y están en desacuerdo conmigo. Por favor, no me escriban, ahórrense el costo del timbre postal, dónenlo a los pobres. Ya recibo suficientes cartas. El costo de un timbre postal puede alimentar a los pobres, no necesito más cartas que se acumulen en mi buzón de correo. Pero por favor, arrepiéntanse. No me digan que están en desacuerdo conmigo. Como cristianos, debemos preocuparnos acerca de películas y libros o lo que sea que degrade la alianza matrimonial, lo que verdaderamente es el matrimonio. Es una distorsión de el verdadero
de lo masculino y de lo femenino, de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. Si existe un tema sobre el cual deben estar preocupados todos los cristianos y la gente de buena voluntad, es proteger la santidad del matrimonio, como Dios lo quiso. El matrimonio es una alianza sagrada entre un hombre, una mujer y Dios Todopoderoso. Voy a repetir. El matrimonio es una alianza sagrada. Escuchamos esa palabra, alianza, en las Escrituras hoy. Una alianza en la que Dios ingresa con el hombre y la mujer. Y una alianza no es un contrato de 50%, 50%. No se trata de firmar un contrato. Es una entrega total de la persona, de una persona a otra. No se trata de retener nada. Dios no retiene nada de nosotros. Él no firma un contrato con nosotros. Nosotros no firmamos un contrato y simplemente damos parte de nuestras vidas a Dios Todopoderoso. ¿Acaso es así? No. Damos nuestras vidas enteras a Dios, por completo y sin reserva. Un contrato no es una alianza. El matrimonio es una alianza sagrada y como Fulton Sheen dijo muy elocuentemente, hace falta 3 para casarse. En cualquier matrimonio hay 3. El hombre, la mujer y Dios Todopoderoso. Y hay un libro que pueden leer que él escribió. Se llama Hace falta 3 para casarse. Tal vez pueda recomendarle ese libro a cualquiera que nos esté escuchando que haya leído estos libros, 50 sombras de Grey, o que haya visto la película. Y puede que esa sea una forma para ellos de recuperar esa sensibilidad con respecto a lo que verdaderamente es el matrimonio, una alianza sagrada. Como cristianos, debemos realizar penitencia y expiación por tal blasfemia contra lo que es el matrimonio. Debemos arrepentirnos. E incluso si no estuvimos involucrados directamente, incluso si no vimos, incluso si no leímos ese material, tenemos que arrepentirnos. Cada vez que nos arrepentimos de nuestros pecados, la Iglesia aumenta su santidad, así como el pecado daña el cuerpo de Cristo, hiere el cuerpo de Cristo. Cada vez que nos arrepentimos de nuestros pecados, sana el cuerpo de Cristo. Hay más santidad en la Iglesia, hay más santidad que pecado. Parecería que hubiera más pecado en el mundo, pero les puedo garantizar que hay más santidad que pecado en la Iglesia. Incluso si es en un pequeño número de individuos, hay más santidad en la Iglesia. El arrepentimiento nuevamente es necesario para la santidad de la Iglesia. San Pablo lo dijo muy claramente en su carta a los Romanos: donde abunda el pecado, la gracia abunda incluso más. Y Jesús lo dijo incluso más claro: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No hay opciones. O bien nos arrepentimos de nuestros pecados y disfrutamos vida eterna, felicidad eterna con Dios en el cielo, su visión beatífica, ver a Dios cara a cara, o nos arrepentimos de nuestros pecados y vamos al fuego eterno del infierno para toda la eternidad. La elección es de ustedes. Ustedes deben elegir. Y por favor, con la ayuda de Dios, les ruego, elijan el arrepentimiento.